¿cierto?, de conversación, de temas entretenidos. Para comenzar la semana les quiero contar, primero que todo, que hoy día comenzaron a pagar el IFE. Esa es una muy buena noticia para muchos chilenos y chilenas. Así que feliz, revisen sus cuentas si es que ya se las depositaron. Este programa, ¿no es cierto?, se transmite a través de Intersur, Telecable, canal 19.7 HD y mi canal de YouTube, Marvin Navarrete, donde quedan todos estos programas grabados y que ustedes después los pueden ver con posterioridad. Esta semana, también no lo hablamos en realidad la semana pasada, les quería contar, porque ya se empezó a notar las campañas políticas. Empezaron a ver puerta a puerta, feria, y la ciudad se empezó a llenar también de muchos carteles, ¿no es cierto?, palomas, los canales de televisión, tanto nacional como los locales, están recibiendo a los nuevos candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, para estas elecciones que tenemos el día 21 de noviembre. Yo quiero, por supuesto, invitarlos a todos y todas a que vayan a votar, chiquillos, vecinos, vecinas. La única manera de tener un país donde todos participamos, donde todos somos parte, es con la participación de todos ustedes. Entonces, no dejemos que la política sea parte, no consideremos que este tema no nos corresponde. Sí nos corresponde, es un tema nuestro, es un tema que nos hace bien. Yo les conté siempre, soy profesora y hago clases de esto a los chicocos de las escuelas, y hablamos de lo que significa el ser democrático, el participar de una democracia, el ser ciudadano, el cómo hace 100 años atrás las mujeres no votábamos. Los niños y niñas de hoy día no lo pueden creer, pero sí también uno pregunta y se entera de que no van a votar. El 21 de noviembre tenemos la gran oportunidad de elegir nuevamente a nuestro presidente, quien va a estar, ¿no es cierto?, durante 4 años llevando las riendas de este país, representándonos. Entonces, con todas las ganas, con confianza, infórmense, lean o escuchen las propuestas, no necesariamente el que aparece más en la tele, o el que tiene más afiches, o el que llenó los buses de publicidad, es el mejor. Tómense el tiempo, chiquillos, de verdad, de preguntar, de escuchar y de participar. Bueno, dicho todo eso, hoy día les quiero contar que tengo nuevamente a 2 grandes amigos para que hablemos un poco de esto, de Chile, del proceso en que estamos hoy día en Chile y de qué se trata lo que viene. Tenemos a Francisca Arauna, constituyente de nuestra región. Hola, Francisca, bienvenida. Hola Marvi, ¿cómo estás? Muy bien. Y a Winfred Hempel, abogado, que ya estuvo con nosotros en el tema, ¿no es cierto?, de Colonia Ignea, donde queremos hablar hoy día de qué se trata esta nueva constitución. Buenas tardes, Winfred. Buenas tardes. Qué rico, me siento muy cómoda con ustedes dos acá. ¿Ustedes se conocen? ¿O no, Francisca? Sí, por supuesto. Buenas noches, Francisca. Tuve la suerte de conocerlo cuando fuimos a Colonia Dignidad el 14 de octubre, estuvimos conversando y tenemos varios temas pendientes ahí que no hemos podido retomar con Wilfred. Ya, pero qué bueno que ya se conocieron, se contactaron, ¿no es cierto? Ambos son abogados, hombre y mujer, ¿no es cierto?, de Santiago y de acá de Parral, por lo tanto, como diversidad instalada. Empecemos hoy día a conversar de qué se trata, Francisca, tú como constituyente, ¿en qué etapa están en esta escritura? Sí, bueno, saludar a la gente que nos está viendo. Yo sé que ha habido mucha mala publicidad respecto a lo que hemos realizado hasta ahora, incluso el actual diputado Jorge Alessandri señaló que los 3 meses que había llevado a cabo hasta ahora la Constitución no habían hecho nada, y me parece que nosotros hemos hecho mucho más que lo que ha hecho el Congreso durante toda su existencia. O sea, generamos las bases de trabajo las que íbamos a llevar a cabo, generamos informes respecto de verdad, justicia y reparación. Muchos dirán que eso no es la competencia de la Convención Constitucional, pero nadie puede saber cuál es la competencia de la Convención Constitucional cuando es un órgano nuevo, un órgano que tenía que crearse desde cero. Generamos normas de ética que son actualizadas, e incluso en varios medios internacionales se nos ha destacado el trabajo de nuestro reglamento de ética, que tiene que ver con la convivencia que tenemos los diferentes constituyentes.
También generamos mecanismos de participación popular, en donde ahora se va a ver que en el flujo de creación de norma constitucional las personas van a tener una incidencia muy relevante en la que van a poder levantar iniciativas, en donde su propia iniciativa va a ser la que se va a discutir en las comisiones y la que se va a llevar al texto constitucional. Y en eso estamos ahora, se está implementando la plataforma para que la gente haga llegar sus iniciativas. Yo siento que sí hemos estado bajos en la publicidad que se le ha dado al espacio, porque es muy, muy relevante, pero siempre estamos con tiempos muy acotados. Recordemos que hacer una constitución en 9 meses es muy poco tiempo, pero con el cronograma que hemos ido generando ahora, vemos que si bien los tiempos son acotados, la dedicación, como se aprobó, es exclusiva, así que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que se ha hecho bastante bien, si el tema no es que se haya hecho mal, lo que pasa es que llegan las mañas de los partidos políticos a todos los espacios. O sea, hay mucha como gente que viene de muchos años de la política, entonces no tenía idea de lo que era la forma de trabajar o con tanta incidencia independientes, en los que muchos representan asambleas, por lo tanto no es llegar y instalar temáticas, sino que se ve la verdadera representatividad y se le está dando espacio a la democracia directa, lo que significa que es más lento, pero yo creo que Chile lo necesita, porque si la gente, vemos la muy baja cantidad de votación que existe, porque la gente se desconecta demasiado del proceso. Así que eso, Marvi, estamos avanzando, la idea es que ojalá el MAU levante harta iniciativa, eso es lo que esperamos, y ese es el trabajo también de las semanas territoriales, en las que vamos a poder conectarnos con la gente y ir avanzando en diferentes temáticas. Y en la semana territorial fue que conocí a Wilfred y estuvimos conversando respecto a esta temática. Perdón, que yo vivo en plena costanera acá, se va a escuchar un ruido de moto. Ya. Y hablamos también de la importancia de ir reparando cosas, de si queremos avanzar realmente. La gente siempre dice que Chile es un país fracturado, y efectivamente un país fracturado porque no hay reparación ni justicia. Y son cosas que cada vez se van peloteando más para adelante, y yo creo que llegó el momento de que se deje de pelotear este tipo de cosas porque son demasiado relevantes. Perfecto, Francisca, muy bien, ¿eh? Qué rico que se conocieron, y por supuesto uno que está acá en la región tiene expectativas en relación a lo que vamos a poder hacer acá. Winfred, usted, cuénteme como abogado, ¿cómo ve esta Constitución? ¿De qué se trata? ¿Cómo implementamos esto? Sí, es todo un tema. Como Sí. conversábamos con anterioridad, Francisca está redactando un nuevo texto constitucional y nosotros somos los abogados que en el día de mañana vamos a tener que implementar y transformar a la práctica ese texto. Ya. Y como lo conversábamos con anterioridad, primero una explicación más o menos resumida de qué lo que es una constitución para que la gente entienda por qué un texto tan breve, porque las constituciones son breves, la constitución anterior tiene 120 y tantos artículos nomás, tiene tanta relevancia en el quehacer nacional y en la juridicidad nacional. Entonces, lo que hay que entender aquí, qué se está haciendo y por qué es tan relevante. Lo que hace un poder constituyente, al cual pertenece hoy día Francisca, entre otros 155 constituyentes, ellos son arquitectos que diseñan una nueva sociedad, pero arquitectos literalmente en el sentido de la palabra, de que ellos visualizan una nueva sociedad. Ya. ¿Y en qué sentido? Es una cosa tan antigua como lo que en Grecia se distinguía entre el ser o lo que es con el deber ser. Perfecto. Eso es lo que en derecho se pasa en la primera clase de la universidad, después nos olvidamos los abogados, pero es tan simple que se explica de la siguiente forma. Un constituyente observa la sociedad, observa las injusticias, las instituciones que hay, los vicios que hay, las virtudes que hay, los seres humanos, cómo se desenvuelven, los negocios que hacen habitualmente, la política, y frente a eso dicen, eso es lo que es. Claro, una foto. Exacto. Y después dicen, pero debería ser así, y sobreponen sobre eso lo que se llama el deber ser. Claro. Una cosa tan básica, o sea, que se ve lo que es el ser y el deber ser, lo que en filosofía se llama el aspecto ontológico y el aspecto deontológico. Claro. Entonces lo que hoy día hacen los constituyentes es ver la sociedad como un arquitecto quien ve un terreno, una ciudad, y dice, pero sin embargo debería ser así. Así. Perfecto. Ese nuevo texto, como lo conversábamos, es el que nosotros los abogados, sin embargo, en el día de mañana tenemos que implementar. Y ahí surge, por ejemplo, la primera cautela que hay que tener. Ese nuevo texto, el del deber ser, que en el fondo es el aspecto ideal versus el aspecto real.
Perfecto. El aspecto real es lo que es, Lo y que el es. aspecto ideal, lo que uno idealiza Claro. como debería ser, ese qué tan alejado tiene que estar de lo que ya existe hoy día. Ese es Ya. el primer gran tema. Lo que algunos dicen, por ejemplo, refundar Chile, como una especie de navajazo refundacional y desconocer todo. Esa es como la postura más extrema. Ya. Otros que dicen que ya nosotros tenemos una cultura, tenemos una historia constitucional desde que Chile se independizó en el siglo XIX, y hasta qué punto nosotros vamos a transformar todo. O sea, tomemos instituciones, el Poder Judicial, tomemos instituciones como el Poder Ejecutivo, tomemos Perfecto. instituciones como el Poder Legislativo. Legislativo. Y hay, por ejemplo, ¿qué legislativo es mejor hoy día? ¿Un gobierno parlamentario o un sistema presidencial? Porque en el gobierno parlamentario hay que entender en el parlamentarismo que la cabeza de gobierno la deja ser el presidente. El presidente deja de ser la cabeza de gobierno y el que se transforma en cabeza de gobierno es el Parlamento. Es lo Parlamento. que nosotros vemos hoy día en Europa. O sea, en Alemania acaba de salir electo eh, con primera mayoría, que es 25%, el presidente del Partido Socialdemócrata, candidato del presidente del Partido Socialdemócrata, pero él tiene que formar gobierno. Él tiene que hoy día buscar alianzas, y eso se produce en las democracias maduras. O sea, él va a tener que hoy día, con madurez, buscarse socios, partidos con los cuales gobernar. Por ejemplo, hoy día vemos Perfecto. una sociedad sumamente polarizada. O sea, vemos porque como por un lado se yergue la extrema izquierda y por otro la extrema derecha. Derecha. Y hay una masa de electorado grande preocupado al centro, no sobre quién salga, sino sobre lo que se llama la polarización. Eso se evita en el parlamentarismo, porque sea quien salga, va a tener que necesariamente Necesariamente, claro. armar gobierno para gobernar mediante alianzas. Y todo eso tiene sus pros y sus contras, porque dentro de eso hay acuerdos que tú puedes criticar, hay un montón de vicios que tiene el sistema, pero también la democracia tiene sus virtudes y tiene sus defectos. O sea, como todo sistema, es el sistema de gobierno menos malo. Ya. Hasta ahora el ser humano no ha inventado otro. Otro. Perfecto. Entonces, ese es el tema. Entonces, volviendo al origen del tema, hoy día Francisca, al igual que otros constituyentes, elaboran un texto en el aspecto ideal. Y nosotros, los abogados, en el día de mañana tenemos que implementar ese texto. Entonces, ese texto tiene que tener un sentido sumamente práctico. No basta con elaborar unos principios y en el fondo consagrar de la mejor forma los mejores valores posibles, que si en el día de mañana no podemos transformarlo en En una realidad. acción concreta. Por Perfecto. ejemplo, en la antigua Constitución, la del 80, existe una acción constitucional, el famoso recurso de protección. El recurso de protección era una de las pocas acciones constitucionales versus las acciones que uno entabla a diario en los tribunales en primera instancia. La acción constitucional lo que hacía era una herramienta de que cuando alguien se veía afectado en ciertos derechos fundamentales, intangibles, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica, el derecho a la reunión, el derecho a la propiedad, podía recurrir inmediatamente a una acción de emergencia, de muy rápida tramitación, frente al tribunal de segunda instancia, no de primera instancia, que se llama Corte de Apelaciones. Entonces, Perfecto. eso es una clásica acción constitucional, o sea, lo que el llamado nuestro como abogados litigantes, porque los litigantes lo que hacemos somos como los médicos que estamos en la clínica. Nosotros mañana vamos a estar como médico en el Con el hospital, delantal. y vamos a tener que ver que en la Constitución se aseguran se enuncian derechos fundamentales, principios, valores, pero vamos a tener que traducirlo, o sea, bajarlo, literalmente bajarlo del plano ideal al plano real. Entonces la Constitución tiene que ser una Constitución práctica, que nosotros como abogados tengamos acciones constitucionales. Y ahí surge la nueva pregunta: ¿qué papel va a tener, por ejemplo, el Tribunal Constitucional? Porque la Constitución es el texto, se dice ley fundamental, pero es un texto el más general y el más amplio. Amplio, claro. Y ese texto más general y más amplio, en el antiguo texto 120 y tantos artículos, pero generalmente muy pocos artículos, va a tener que tener lo que se llama jurídicamente, en la filosofía jurídica, un efecto irradiador hacia abajo sobre todo el ordenamiento jurídico. Claro. Porque nosotros tenemos en Chile más de 21.000 leyes.
o sea, debajo de la ley más general, más abstracta, que es la Constitución, que está por encima del ordenamiento jurídico, vienen las leyes interpretativas constitucionales, las leyes orgánicas constitucionales, vienen las leyes de quórum calificado, las leyes de quórum simple, y después, una vez terminado el nivel de ley, vienen los reglamentos a nivel de administración, los decretos, etcétera. Entonces hay una frondosa cantidad de leyes a los cuales en el día de mañana ese plano ideal que hoy día se está traduciendo y elaborando como un arquitecto quien idealiza lo que ellos piensan que debería ser del año 2022 en adelante la sociedad chilena, seguramente por medio siglo más, porque en Chile la costumbre es hacer una nueva constitución más o menos cada 40, 50 años, porque así ha sido. Entonces ellos tienen que visualizar qué pueden en la práctica transformar en lo que ya es, porque ese famoso refundar Chile suena muy romántico, hasta poético. Yo lo critico porque eso es saltar su propia historia, es saltar, o sea, uno tiene que tomar lo que es como reconstruir un edificio, porque el edificio que existe no es solamente la Constitución del 80, también es la Constitución del 24, que todos tienen un problema, lo que se llama de legitimidad versus legalidad. Y la legitimidad y la legalidad tienen una enorme diferencia en que la legitimidad, o sea, vamos primero a la legalidad. La legalidad es que una norma está hecha en su forma, conforme al procedimiento que establece la Constitución y las leyes. Perfecto. Versus la legitimidad es la creencia y la convicción de quienes afectan las leyes, la sociedad, ojalá lo más amplia y general posible, de que esa ley es una buena ley y que ha sido creada conforme a los procedimientos que nosotros creemos hoy día que es el mejor. Entonces, naturalmente, por ejemplo, hoy día tenemos una constitución, redactándose una constitución con 155 constituyentes, con una cantidad de listas que obviamente mucho más allá de los tradicionales partidos, que tienen una legitimidad que nunca antes ha existido. Que hay muchos que lo critican, que están los extremos. Qué bueno que estén los extremos, que no cambien el quórum, porque es importante que ese texto, para que tenga legitimidad, incluya ambos extremos de la mejor manera posible. No quiero en el día de mañana un texto en que uno de los dos extremos diga es que nosotros nunca participamos y fuimos excluidos en consideración a que ustedes cambiaron los quórums, cambiaron las cuotas para aprobar ciertas normas, etcétera, sin caer en el obstruccionismo, porque lo que aquí tienen que hacer los constituyentes tienen que tener visión de futuro. Tienen que dejar de ser ellos como la persona y entender la responsabilidad que hay detrás de eso. Exacto. El otro día, aquí termino para que a la Francisca. Aquí podré entrar directamente y aprovechar en política. El otro día, por ejemplo, la lista del pueblo levantaba un candidato presidencial. Yo lo cuestioné. Yo lo cuestioné en mi cuenta de Twitter porque la lista del pueblo se asoció y se hizo presente en la Asamblea Constituyente, o sea, con la Convención. Ahí nace. Ahí aparece. Y que hagan la mejor constitución posible, que no se metan a la cocina diaria de la política, que se concentren en eso y después se retiren a sus casas con la sensación, con la convicción de haber hecho el mejor texto posible para el bienestar y el bien común nacional para el próximo medio siglo. El deber de la tarea cumplida. Francisca, ¿qué tiene que decir después de toda esta tremenda explicación académica que nos hizo Winfred? Sí, mira, yo tengo varias cosas que decir. Primero, claro, yo entiendo la postura de Winfred. Obviamente, si los medios de comunicación tradicional han dado toda esta información que él manifiesta, es porque estamos muy desconectados de lo que efectivamente pasa en el proceso. Por eso agradezco a medios como este, que son independientes, y que dan la cabida para que personas como yo, ustedes no me han visto jamás en la televisión, a mí no me ha entrevistado nadie, porque ¿qué le importa a la prensa? A la prensa tradicional le interesa el cagüín de la Cubillo, el cagüín del Pelado Bade, el cagüín de Arturo Zúñiga, gente que en realidad está entrampando constantemente el proceso y se agarra de cosas como la lista del pueblo levantó un candidato presidencial, este otro deslegitima los 2/3, y lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros dentro de la misma convención vemos que se nos colaron los partidos políticos,
ellos están buscando otras cosas que no tienen nada que ver con las demandas levantadas en las asambleas. O sea, aquí no hay personas que creemos o idealizamos cosas. Somos personas que venimos con un trabajo territorial constante, con levantamiento de asambleas, con levantamiento de información. Nosotros somos representantes de comunidades, de comunidad dentro de, o territorio dentro de, para llevar las demandas sociales. O sea, en mi calidad de abogada, en ningún caso yo he generado o he trazado o he impuesto a la comunidad lo que yo creo, sino más bien yo he levantado información para poder traspasarla a lo que se va a discutir hoy en día en la nueva Constitución o a nivel de nueva Constitución. He tratado de hacerlo también de manera muy simple, porque nosotros como abogados o abogadas al final lo que hacemos es burocratizar y generar como demasiada lejanía con la comunidad respecto a las mismas temáticas o la forma en la que nosotros nos vamos moviendo o comunicando lo que queremos decir. La gente no ha entendido todavía la relevancia del proceso constituyente, de que no es que hemos estado o nos hemos metido en la plata o en el bolsillo de los chilenos y que no hemos hecho nada, que no hemos trabajado, que claro, como en todos los trabajos hay gente que nunca en su vida ha trabajado y no va a seguir trabajando, hay gente que vive del Estado y va a seguir viviendo del Estado eternamente, independiente del modelo que le vayamos cambiando, porque tienen plata para meterse en sistemas y siempre la van a tener. Pero sí necesitamos ahora generar nuevos espacios. Y el estallido social nace como una solicitud de que la gente, como vio tanta desconexión de los políticos, necesitaba mecanismos de democracia más directa. Ahora, es difícil generar esto porque las personas en general no existe una educación popular o una educación cívica a nivel estatal que permita, ¿no es cierto?, que la gente entienda lo importante de la política, y nos quedamos en los políticos, que lo hacen mal, que estafan, tenemos un presidente de la República que tiene plata en las islas, y eso genera lo que muchos llaman como el circo constituyente, el circo de la política, pero hay muchas personas que efectivamente queremos hacer cambios, y cambios que vienen de las bases del territorio, cambios que nosotros hemos establecido y hemos levantado. Mucho se ha hablado, por ejemplo, un tema súper importante, yo estoy en la Comisión de Sistema Político, del parlamentarismo. Yo sé que esto nace como una en contra de lo que era el presidencialismo y la cantidad excesiva de funciones que tiene el presidente. Pero para cómo está Chile hoy en día, cómo es su modelo, cómo es su cultura, cómo es socialmente, eliminarle una forma de democracia directa, que es la elección o el plebiscito del jefe de Estado, y en este caso de gobierno también, es un error. Es un error porque la gente se va a desconectar aún más. Y en los modelos parlamentarios, por ejemplo, necesitamos partidos políticos muy legitimados por la comunidad. Y hoy en día no tenemos partidos legitimados por la comunidad. Tuvieron que incluso, vemos que hubo todo un escándalo de los refichajes ilegítimos, en que efectivamente muchos partidos iban a desaparecer y empezaron a meter gente que nunca firmó por el partido político. Y insisto con eso porque lo vemos hoy en la convención. En la convención, hoy que estamos en periodo de elecciones, los partidos están absolutamente desconectados del proceso constituyente. A ellos les interesan las elecciones. Las semanas territoriales de las personas que pertenecen a partidos políticos consisten en hacer propaganda política. Y es algo que lamentablemente vemos y que deslegitima también, pero eso no aparece en los medios de comunicación. Lo que aparece es que la lista del pueblo hizo X cosa. Todavía no, algunos que somos ex lista del pueblo, yo renuncié hace mucho tiempo cuando la cosa se puso bastante ilegítima, digamos. Pueblo constituyente, y ahora pueblo constituyente, cuando nosotros queremos dar puntos de prensa nos apagan las cámaras. Entonces no salimos en ningún lado, no nos invitan a ningún lado, y no es que yo legitime la información que entregan los medios de comunicación tradicional, porque yo soy de las personas que hace tiempo que no creen en los medios de comunicación tradicional, porque existe mucho poder económico que mueve esto. Pero lamentablemente nuestro territorio se informa a través de esos medios de comunicación, y es por eso que nosotros vemos la necesidad de que el poder constituido contribuye. ¿Qué es el poder constituido? Todo lo que ya está, el Congreso, el presidente, pero no hay una verdadera voluntad política. Por eso a veces hay que aprovecharse de esta etapa de
de elecciones, donde uno puede agarrar a los candidatos para ver si prometen y después cumplen algo, porque lamentablemente nosotros no lo hemos visto, si el Congreso ni siquiera nos había pasado toda la instalación para que nosotros podamos funcionar. ¿Cómo podemos funcionar si no tenemos salas? ¿Cómo podemos funcionar si no tenemos recursos para transmitir? Y cuando no podemos transmitir, no podemos sesionar. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, realmente ha habido una obstrucción al proceso porque hay mucho miedo del cambio. Y yo lo entiendo perfectamente, porque cuando uno está en una situación de privilegio, obviamente que le vengan, perdón que lo diga así, a patear la jaula, uno se asusta. Pero ¿por qué con la desinformación? ¿Por qué diciendo que nosotros queremos cambiar el emblema nacional? Esa fue una salida de Elsa Labraña dentro de un espacio donde recién estaba todo empezando, pero jamás como discusión propiamente tal ha sido eso una temática a abordar. Entonces, eso es lo que va molestando, porque hemos hablado de cosas mucho más importantes, mucho más interesantes. Ustedes vieron los discursos de apertura. Se paralizó. Mira, algo le pasó a la conexión de la Fran. Binfre, en realidad es lamentable cómo partió esto. Sí. Yo creo que ya han pasado 3 meses, lo hemos conversado en otro programa también. Hoy día yo estuve en la radio, también hablaba de esto, porque de verdad hay un grupo importante de chilenos y chilenas que no querían. Si no, no olvidemos de eso también. Pero bueno, ahora estamos en esto, entonces sigamos un poquitito tú contándonos cómo debiésemos, o sea, primero tenemos que esperar que nos hagan una propuesta de una constitución, ¿no es cierto?, lo más real posible y entendida por nosotros, exacto, por el pueblo, sí, por la polis. Sigamos un poquito por ahí. Independiente de lo que dice Francisca, si me deja un paréntesis contestar, ¿sí?, un segundo, porque las famosas listas versus los partidos políticos. Ya, perfecto. Hay una gran diferencia y una confusión, porque las listas son movimientos políticos. Ya. Y todos los partidos políticos tienen su origen en movimientos políticos. Entonces, en definitiva, la lista tiene una orgánica interna, tiene bases, tiene una directiva, tiene un tesorero, tiene alguien que lleva libros de acta, llevan reuniones, y es más, no están controlados hoy día, por ejemplo, por el CERVEL. Los partidos sí están siendo fiscalizadas, las platas, de cómo se eligen las directivas, etcétera. Sin embargo, las listas son una especie de aparentemente organizaciones inorgánicas cuando no lo son. Las listas tienen cocina. Las listas internamente funcionan de facto como partidos políticos. Entonces, la única diferencia que tienen hoy día las listas, que son movimientos emergentes, no cabe ninguna duda que muchísimo más conectados con la realidad, y claro, con la sociedad. O sea, las listas son como toma la Bastilla de las bases de los partidos. Perfecto. Pero que en definitiva también se van transformando en una pirámide, porque claro, las sociedades hoy día, o sea, siempre han tenido una estructura piramidal. Claro. Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es que el Estado como tal, la sociedad como tal, con la cosa inmediata que existe hoy día, deja de ser una estructura piramidal, porque, y ahí voy a hacer otro paréntesis. Nosotros tenemos un Estado piramidal, una sociedad piramidal, porque estamos limitados por 2 factores, el tiempo y el espacio. Nadie puede estar en el mismo espacio a la vez, eso se llamaría ubicuidad, o estar en 2 lugares a la vez, que se llama bilocación. Y lo otro, que el único recurso escaso al final del día es el tiempo. Y eso justifica una sociedad que es de estructura piramidal. Perfecto. Eso hoy día, que con las redes sociales, con todas las herramientas de la tecnología que existen, esos 2 factores, tiempo y espacio, se han reducido al mínimo, que pareciese que ya no existirían. Y eso hace que surge un modelo de sociedad completamente distinto, que es una red. Ya. Una red. Claro. Y por eso, por ejemplo, el Frente Amplio, por ejemplo, que está lleno de gente muy joven, muy activa en la sociedad, etcétera, hacen una cantidad de conexiones sociales a nivel de red social que la tradicional político no tiene ninguna posibilidad de competir con eso, ninguna. O sea, claro, mientras un político tradicional atraviesa una ciudad con toda su propaganda, etcétera, como por ejemplo hoy día lo hizo Kast aquí en Parral. No lo nombre. No, el innombrable. Pero hoy día pasó ahí. Lo estaba viendo por ahí. Entonces, bien lejos. Pero mientras tanto, la gente joven
hace contactos a nivel de redes sociales que no tienen estructura piramidal, pero al final del día tienen que participar en la política y se transforman en lo que se llaman listas, pero que de facto son un germen de partido político, Claro. y de facto ya se visualizan los vicios de los partidos políticos. O sea, llevan un par de años en el quehacer político y ya tienen los vicios de los partidos políticos, ya tienen cocina. Tienen cocina. Tienen cocina, no cabe ninguna duda. Pero ahora la pregunta tuya era otra. No me acuerdo la pregunta. La pregunta tenía que ver cómo nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto?, de ellos, los constituyentes, debiesen ser los arquitectos y esta propuesta. Y esta nueva propuesta debiese ser muy entendida por nosotros, por el pueblo, por los que no sabemos nada de leyes. Sí. Esa foto, digamos. Yo lamento algo que pasó y pasó desapercibido en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Ya? La presidenta Michelle Bachelet organizó lo que se llamaban de esas reuniones vecinales, los cabildos. Los cabildos. Los cabildos. Porque la presidenta Bachelet, como política de una intuición política, Que tiene, sí. más que conocimiento, una intuición de poder y de conocimiento, percibió la necesidad urgente de hacer una nueva constitución, y ella organizó con recursos estatales esos famosos cabildos que yo participé y mucha gente participó, pero por otro lado no tuvieron la difusión que se requería. necesaria, Claro. pero que terminó en un enorme protocolo de la voluntad soberana de lo que las bases, las juntas de vecinos, en el fondo la sociedad quería, qué contenido debería tener una nueva constitución. Llegó Piñera, Ya. tomó ese texto y Ya. lo guardó bajo 7 llaves y todos nos olvidamos. Perfecto. Pero eso, lo que la presidenta Bachelet ya había percibido como una especie de fermento que estaba fermentando, que estaba creciendo, él lo puso bajo 7 llaves, iba creciendo hasta que explotó el día 18 de 18 octubre. de octubre. Y eso porque el empresario, que no es político, Claro. que tenemos ahora, no entendió lo que el pueblo Quería, claro. y que en el fondo la presidenta Bachelet le había traspasado deliberaciones que se habían hecho por mucho tiempo, no me acuerdo cuánto era, como un año más o Un menos. año, Yo ¿no? me de acuerdo, yo conversación, vivo sí. en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, De Ñuñoa, sí, y nos me acuerdo juntamos igual. mensualmente en la plaza pública, En la casi como plaza, en Grecia, claro. como en la plaza pública, Hacen la toda lanza. gente desconocida, y levantamos protocolo. Sí. Y eso lo enviamos después a la organización comunal y después a la Comunal, claro. regional, etcétera, que es un texto maravilloso Sí. de contenido de lo que la gente quisiese que hubiese estado en un texto constitucional hace un par de años atrás. Sí. Entonces, eso es no Sí. entender la voluntad soberana. Y en el fondo, hoy día lo que tienen que hacer los constituyentes, ellos, o sea, no podemos hacer un catálogo de todo lo que tenga que contener la Constitución, Constitución. pero por ejemplo, la antigua Constitución tiene derechos fundamentales. O sea, el artículo 19 de la Constitución establece el derecho a la integridad, a la vida, a la integridad física, psíquica, todo un catálogo de derechos fundamentales, y fue redactado en dictadura. Entonces la pregunta es, ¿cómo en dictadura, donde existían las peores violaciones a los derechos humanos que ha visto la historia nacional chilena, tenía ese texto maravilloso ahí desde el año 80? Claro, y nadie lo cambió. Entonces Esperemos- el desafío de la Convención Constituyente es ese texto que Sí. va a salir, cómo se va en el día de mañana a ser aplicable. Yo sé que hay un proyecto ahí que ellos van a dejar una serie de artículos transitorios. Es una buena herramienta, yo creo que es una muy buena herramienta. claro. Pero surge inmediatamente, por ejemplo, ¿qué tribunal en el día de mañana va a tener, frente a qué tribunal va a tener acciones constitucionales para hacer valer una eventual vulneración a un derecho fundamental consagrado en la nueva Constitución que viene? Entonces, ¿es o no es relevante el Tribunal Constitucional? Sí. Deben verlo quizás otro tipo de tribunal, deben verlo las Cortes de Apelaciones como hoy día lo ven en las Cortes de Apelaciones, en el caso de vulneración, en el caso del recurso de protección, perdón. Entonces, eso es la gran pregunta y la preocupación nuestra como litigantes. O sea, mañana, en el día de mañana, yo veo como abogado o tomo conocimiento de una vulneración gravísima de un derecho fundamental. ¿A qué tribunal voy? Claro. Entonces, Preguntémosle aquí. que sea el mejor texto posible, pero con criterio práctico. Práctico. Ese es como el desafío Francisca. que nosotros como litigantes exigimos. Exigimos. Francisca, apareciste nuevamente, por favor. Sigamos. Oye, ¿Te Wilfred, escuchó? ¿te gusta? Cháchara. Bueno, a ti también, oye. a los dos. Estoy aquí.
Sí, Vamos. pobre Marvi. Oye, mira, varias cosas. Mira, los cabildos se vienen levantando hace mucho tiempo. Yo vengo mandatada por una asamblea, la Asamblea Territorial Maule Sur, entonces varios y varias tienen también el mismo espacio. Creo que el Frente Amplio no es una buena referencia a lo que tiene que ver con la nueva política. Creo que eso es como la nueva Concerta, algo más lo leen, pero sigue con las mismas viejas prácticas. Yo me he enfrentado la verdad, las cosas, los independientes llegamos acá sin saber nada de cómo manejarse dentro de la política, las cocinas, lo que dice Wilfred, yo no sé a qué lista pertenecerá él, pero en el caso de nosotros había una estructura de funcionamiento porque había que tener una estructura, porque si no en la asamblea hablábamos todo, pero no había tesorero ni nada. Yo le cuento que a mí mi campaña política fue una donación de 1 millón de pesos y con eso hicimos todo, versus el primer lugar que fue Patricia Labra con 30 millones, Ricardo Montero con 40 millones y más o menos lo mismo Fernando Salinas. Entonces tampoco no había tesorero, no había nada, las palomas me las regaló mi papá y lo otro lo imprimí en la casa y con eso me he ido moviendo y la verdad las cosas no, a diferencia de otros, me han preguntado muchas veces si es real lo que yo cuento y yo le digo que sí y la gente se sorprende porque nunca habían visto que alguien con tan pocas lucas pudiera sacar la segunda mayoría como fue mi caso. Ahora también tengo que decir que claro, a la gente le gusta en el territorio que uno sea abogada y que tenga también una historia, ¿no es cierto?, de trabajo que es bastante consistente. Yo trabajé antes de salir o postularme a constituyente, yo hice un trabajo anterior donde explicábamos el proceso constituyente, qué significaba, por qué era necesario, qué querían las personas también, se levantó esa información y hay mucha información levantada también respecto a lo mismo. Así que por ese lado creo que la gente, por parte de la mayor parte de los independientes, tiene que estar tranquila. El problema es que se nos cuela la cola del diablo, ¿no es cierto? Y vienen estas ideas ya preconcebidas. Se habla de que el Frente Amplio ya tiene una constitución hecha, la derecha solamente lo único que hace es interponerse, que uno vaya avanzando. Y así los otros partidos políticos van viendo qué les acomoda más de acuerdo a sus propios deseos. O me imagino también que aquí habrán también deseos de ser ministro o algunas cosas. Y eso es el problema. Ese es el gran problema de lo que estamos haciendo nosotros como constituyentes. Que hay gente que no está enfocado en generar una nueva constitución y está buscando aprovechamiento político porque son viejos zorros de la política, porque saben cómo se mueven acá. A mí cuando recién me dijeron, no, hay que nombrarlo igual porque hay que hacer un punto político, ¿qué sabía yo lo que era un punto político? O sea, no tenía idea. Y uno trata de ir con la verdad, uno trata de verdad ser bastante transparente, lo máximo. Yo de repente grabo cosas y me dicen, pero ¿cómo? Eso no se debe decir. Y entonces la transparencia es hasta cierto límite. Cuando uno habla de cocina la gente se espanta, pero si yo tengo que decir algo es que es mucho peor de lo que la gente se imagina cómo se mueven los intereses patrimoniales dentro de todo lo que se está generando, cuánto es el miedo y el poder. Y mientras hay mucho miedo de un sector de la población de que se les mueva esto porque están en una situación de privilegio muy, muy importante, que va más allá de, no sé, de gente que dice, no, esa gente que gana 5 palos, no, aquí hay gente que gana 200 millones, 500 millones de pesos mensuales que tiene miedo de que esto que ha sido siempre así, por ejemplo, este Estado que subsidia a los privados y que entrega los recursos a los privados para que entreguen, por ejemplo, salud, para que entreguen educación, y a la que no tiene acceso a las personas que efectivamente necesitan que les subsidien ese tipo de derechos sociales, es los que están temblando de miedo en este momento en el que la institucionalidad está en riesgo. ¿Y por qué está en riesgo? ¿Y por qué no pasó antes también? Porque no había, si ustedes se fijan, el estallido social no nace con un líder político de la antigua política, no tiene líder. Entonces, ese es el fenómeno que se da en Chile por primera vez. Por eso se habla de que Chile despertó. Porque despertó, porque se dio cuenta de que todo el mundo, y perdón que lo diga así, lo estaba cagando. Entonces dijo, ya, aquí tenemos que hacer algo. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo en jaque la institucionalidad. No fue tampoco la idea del estallido social que se hiciera una nueva constitución. Ese fue un remedio que se le entregó a través del Acuerdo por la Paz, en la que no participó la gente, participaron solo los partidos políticos, y eso fue lo que llegó a la nueva constitución. Y ahora todos tienen miedo y llaman a rechazar cuando ni siquiera se ha hecho un artículo, cuando todavía no se ha explicado cuál es el proceso. El flujo de construcción de la norma constitucional es algo absolutamente nuevo. Entonces, por eso la gente cuando habla y dice que no hemos trabajado, que no hemos hecho las cosas, eso no es real. Tuvimos que generar, para el Congreso es súper fácil, llega y ya le dicen cómo hacer la ley.
nosotros no nos dijeron cómo hacer una norma constitucional. Y nosotros generamos un flujo de construcción de norma que incluye incluso muchos mecanismos de participación popular. Y esos mecanismos son directos e indirectos. Tenemos la iniciativa popular de norma, asamblea, audiencia, foro deliberativo. Entonces, hay muchas cosas que vamos a hacer. La idea de las semanas territoriales. Bueno, yo no puedo hablar por mis demás compañeros, pero uno trata de abarcar lo máximo del territorio dentro de los recursos que uno tiene. Pero uno se mueve por el territorio, habla con la gente, uno se encuentra también con gente que lo manda a la punta del cerro, pero eso también es parte de lo que uno está haciendo y que uno tiene que hacerse el mea culpa también de que, claro, se han mandado embarrar, porque embarrar se mandan en todos los trabajos y en todos lados. O sea, hay gente que no... ¿Para qué decirlo? ¿Cachai? Pero, Marvi, pero la gente, si me permite hacerle una pregunta. La gente, ¿cómo percibe el nuevo texto constitucional que viene? ¿Creen que es como la panacea universal que les va a resolver todos los problemas? Porque yo creo que hay que aterrizar eso. No, esa realidad. Yo creo que nadie, claro, nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que es la panacea. O si se vendieron con la panacea y la gente se la compró, ya es problema de la gente que votó por esa gente que pensó que esto iba a venir a salvar el mundo. Y uno sabe que esto es la base, la estructura de lo que se va a generar con el tiempo. Esto, a mi modo de entender, es un momento de que nos pegó la transición de la institucionalidad, donde no podemos, por ejemplo, llegar y instalarnos como un Estado federal de una. ¿De nuevo me pegué? No, está bien. No, ahora, de nuevo, está bien. Ya, no podemos pasar a un Estado federal de una porque tampoco tenemos una base de autonomía territorial para hacer eso. Entonces también hay que, como dice Wilfred, entregarle realidad, pero tampoco comodidad, de quedarnos lo mismo que teníamos cuando no necesitamos avanzar, pero esto es una transición hacia lo que se viene y va a ser un rol muy importante lo que vamos a hacer, las personas que van a ser elegidas ahora, porque van a ser los encargados, como decía Wilfred, de este proyecto darle realidad y instaurarlo dentro de la institucionalidad, de todo lo que significa el país, y eso va a ser esfuerzo, yo creo, sobrehumano, porque estamos muy acostumbrados a una forma y que te la cambien, es muy complejo, pero yo estoy muy segura de que, y espero, y si no lo voy a decir en todos lados, que el nuevo texto constitucional va a generar nuevas bases para el país y esperemos que avancemos hacia lo que la gente espera, que son cosas muy básicas, y es que no nos hagan mensos, que no nos miren como que no entendemos cosas, porque sabemos que necesitamos derechos sociales, que se garanticen ciertos derechos sociales, sabemos que el Estado subsidiario no está funcionando y subsidia solo a un sector de la población, ese tipo de cosas, que tampoco estamos hablando de cosas tan y hilando tan finos, y en la Constitución es el marco general que va a orientar a todo lo demás. Si me permite, Marvi, un segundo, una reflexión sobre lo romántico e idealista que puede ser un texto constitucional. La Constitución nuestra del 1980 dice, primer artículo, las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Sí. Y eso es una frase, que suena bonita, hermosa, pero que en la realidad es tremendamente compleja, y eso, curiosamente, déjame hacer otra reflexión, que hay cierto filósofo que me gusta citarlo, como Aristóteles, quien ya lo resolvió eso en Grecia. ¿Y cuál es la fórmula que él dio? Que suena, cuando yo te la voy a decir, en un primer momento suena chocante, pero él dijo que hay que tratar iguales a los que son iguales y desiguales a los que son desiguales. Entonces uno ve cómo se contrapone ese concepto de justicia social elaborado por Aristóteles ya en Grecia versus las personas nacen iguales en dignidad de derechos, porque cuando la Constitución hace una declaración como esa, un texto legal nunca lo hace como una enunciación, sino que es una orden, sino que han de nacer. O sea, todo texto legal cuando dice las personas nacen iguales en dignidad y derechos es una norma que manda. Que deben nacer iguales en dignidad y derechos, pero eso nunca va a ser así. Entonces, la receta fue dado hace más de 2000 años atrás. Dice, tratar iguales a los que son iguales y desiguales a los que son desiguales. Muy simple. ¿Cómo se ve eso? En los tributos, en los impuestos. Un impuesto que es progresivo, o sea, el que tiene más paga más, o sea, es desigual, o sea, el que tiene más paga el 40% y el otro paga, por darte un ejemplo, el 15%, el 2%, ya. Eso, el rico va a decir, ya, pero ¿cómo yo pago 40%? Eso no es igualdad.
No, porque tú tienes otra igualdad con tus Con tus iguales, iguales, tratar con tus iguales a pares. los que son iguales y desiguales a Desiguales. los que son desiguales. Entonces, esas son las cosas que, como Francisca, los que son arquitectos, porque el arquitecto visualiza, Toca. debe visualizar, decir, esta es la sociedad que tenemos. Entonces, uno necesita, por ejemplo, detrás suyo estudios fidedignos, datos fidedignos, realmente cuántos súper ricos hay en Chile, porque Chile tiene una cantidad de tasas súper ricos que no es un pecado, pero, sin embargo, tienen que ser tratados de forma desigual, porque es la única forma de llegar a una sociedad lo más Justa. igual posible, Posible, lo que se claro. llama exactamente justicia social. Justicia social. Justicia social, disminuir las desigualdades, Desigualdades. porque curiosamente La brecha. Chile hoy día, el gran malestar, curiosamente, no es tanto la extrema pobreza, sino que la extrema desigualdad. Desigualdad. Eso es lo que la gente hoy día reclama, Sí. y cómo nosotros disminuimos esa extrema desigualdad con una frase y fórmula tan sencilla como la que dijo brillantemente Aristóteles hace más de 2000 años atrás: tratar iguales a los que son iguales y tratar desiguales a los que son desiguales. Entonces, eso. Francisca, ¿qué dices? ¿Qué Hacerle una pasa? aclaración que, claro, lo primero que dice, las personas nacen libres e iguales sin dignidad y derecho. Entonces Claro. también la libertad es un eslogan que ha utilizado la derecha mucho para decir que ellos van a defender las libertades de las personas. Yo creo que la libertad tiene también una complejidad, porque como decía Wilfred, todo esto, todas las palabras que vamos señalando en la nueva Constitución, ya sea en la primera parte, que son las bases de la institucionalidad, y en lo demás, tienen un sentido, tienen que ser interpretadas de cierto sentido. Las que existen hoy en día están interpretadas en base a lo señalado por Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con un aspecto bastante conservador, que no tiene mucho que ver en realidad con la realidad de la cultura chilena, porque estaba tomada también desde estas situaciones de privilegio, ¿no es cierto?, en que se encuentran las personas y que te dicen como el pobre es pobre porque no se esfuerza, ¿no es cierto? Entonces, como desconexión de la realidad, ya más allá no puede encontrar. Entonces, pero cuando él dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, a mí me genera un poco de conflicto. Y esto porque a mí me gustaría, para llegar a esta situación de poder identificar a los iguales y a los desiguales, yo creo que tenemos que partir porque efectivamente la gente tenga una mínima capacidad de poder encontrarse en algún punto, ¿no es cierto? O tener oportunidades para encontrarse en algún punto. Yo creo que eso es absolutamente contrario a todo lo que existe hoy en día. No podemos hoy establecer ese tipo de clasificación a las personas porque no existe una lógica de qué criterios vamos a utilizar para tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Como que a mí de verdad me genera un conflicto. Pero la ficha CAS, por ejemplo, es una herramienta que recoge esas Sí, desigualdades. pero no tiene ninguna realidad, pues, Wilfred. O sea, la gente miente en esa ficha, la gente toda engaña en esa ficha, ni siquiera Chile sabe cuántos somos. Entonces, la verdad, los datos que pueda recoger el gobierno... Pero la enunciación de igualdad que reales. hace la actual Constitución no ha llevado a nada. Lo refleja. No lo refleja. No lo La refleja. igualdad de Constitución. Claro. O sea, hay que avanzar tratar ahí. iguales a los que son iguales y desiguales son ponerle más cargas a los que más tienen y ponerle, por otro lado, más ayudas a los que no tienen. Hay que madurar esa frase. Suena Sí. rupturista. Suena en contra de todo sentido lógico de justicia, porque suena más bonito decir tratar a todos iguales, pero eso es ir al resultado. O sea, el resultado que todos sean iguales, sí. Pero en el momento en el momento actual hay que recoger la desigualdad y tratar de forma desigual, con extraño que suene, con extraño que suene, al que menos tiene y darle más ayuda, y al que más tiene ponerle más cargas tributarias, obligaciones, etcétera. Oye, y esto dale Sí, más yo al que creo- tiene una menos. cosita, Marvi, antes ¿Ya? y claro, lo que pasa es que para poder situarnos en lo que tú quieres identificar como iguales y desiguales y aplicar la frase que tú me estás comentando, necesitamos situarnos en un contexto. Entonces, aún creo yo que para que nos situemos en ese contexto de ver cuáles son efectivamente iguales y cuáles son los desiguales y entregarle realidad al espacio que tú planteas, es necesario hacer todavía muchos cambios y ahí replantearnos en ese espacio en el que tú comentas. Pero aún no es posible porque el modelo sigue siendo un modelo que no está Desigual. actualizado, sigue siendo un modelo identificado por privilegiados que no tiene y no refleja la identidad del país. Entonces, para hacer lo que tú señalas, necesitamos primero cambiar la base. Y después situémonos en el espacio en el que tú me planteas, y yo absolutamente de acuerdo contigo,
Pero antes de eso necesitamos generar el cambio del modelo para plantarnos en un contexto que sea real. Dale nomás, Marvin. Oye, Para que veas un poco, porque qué aquí está. bien. Sí, pues yo los miro, estoy como ping-pong, pero muy entretenida. ¿Ah? Estoy absolutamente entretenida. Miro, quiero un poquitito mirar preguntas, ¿ya? Por Ya. favor, que nos están mandando. Comentan, darle más al que tiene menos y darle menos al que tiene más. Eso es. Saludos a Francisca Arauna y a Winfred. Manuel Capitán Cianú. ¿Cómo va el cronograma que se ha generado y se logrará en nuevos 12 meses entregar la carta base? Esa es una pregunta, yo me imagino, para ti, Francisca. Saludos a Fran Arauna y a Winfred. Elizabeth Gutiérrez. Leontina Bravo. Sabias palabras para los constituyentes y para Winfred. Asociación de los Derechos Humanos. Saludos a Fran y Winfred. A exigir la expropiación de los sitios de memoria. Ese otro gran tema. Derecho de propiedad. Derecho Eso propiedad. es un enorme tema. Enorme Sí, tema. sí. Leontina Bravo Flores, también lo está viendo. Leontina Bravo, constituyente, que compartan, no más arrastre. No sé si les hace ruido eso. Sí, pues cuando los candidatos salen con mucha votación y en la misma lista arrastran a alguien que no sacó ni un voto. Mira, Hay ya. varios que salen a la Hay varios que sombra. salen a la sombra de otros. Sí, Bueno, pues. eso ya, Oye, pero- pero respecto al cronograma sí lo estamos señalando, pero aquí hay un problema que como que habían dos comisiones, la de reglamento que generaba este flujo de normas y Ya. la de participación que generaba mecanismos para que la gente participara. Ya. Y no conversaron mucho, pero ahí lo estamos solucionando para incluirlo, porque en el acotado tiempo para llevar a cabo tantos mecanismos de participación y que efectivamente sean iguales, para no generar esto de mecanismos de participación de primera y segunda categoría y que las personas también piensen que puta, ¿para qué participar en esta cuestión si no se está haciendo nada? Y no va a tener ninguna incidencia vinculante ni nada. Entonces, en eso estamos trabajando como para que se genere un buen espacio. Mira, yo también eso de que salió, de que un constituyente habló de que queríamos pedir una prórroga de 2 años, yo creo que fue una salida nomás de locura nomás del constituyente, porque la verdad las cosas jamás hemos tratado ese tema, y ahora estamos tratando de ajustar el cronograma a lo que tenemos hoy, y la verdad se ve bastante prometedor el poder sacarlo en el plazo establecido. Qué bueno. Sí. Qué Ahora, bueno, Francisca, porque quizás hoy día no va a salir preguntaba. tan perfecto, pero en armonización, que es lo que va a generar que todo confluya, es donde quizás necesitaríamos un poco más de tiempo, pero tampoco una locura de tiempo como lo planteó de 2 años, no, en ningún caso. Perfecto. Bueno, Pierre, expropiación de los sitios de memoria. Saludos a Marvi, Francisca y Winfred, saludos. Respondiendo a Leontina, esa es una respuesta individual. El Estado de Chile no ha tenido la suficiente voluntad de llevar el proceso constituyente a los ciudadanos. Fran, entonces, ¿todos los no independientes son malos? Te pregunta. No son todos malos, pero a veces siento que siguen viviendo en este espacio académico y les falta mucha conexión con el territorial, identidad del territorio. Eso creo yo que, por eso las semanas territoriales son tan buenas, la gente como Sí. que Yo sé- extrañamente la tomó muy bien, porque había gente que no quería salir por nada del mundo al territorio, porque tienen mucho miedo también de lo que les va a decir la gente, Sí. aparte con las fake news de que nos subimos los sueldos, hasta mi vecina en la esquina me dijo, oiga, ¿cómo le ha ido con el aguinaldo no sé cuántos millones? Y yo así como, ¿qué aguinaldo? Pero es bueno, si hay que tener contacto con el territorio, Sí. si de lo contrario perdí la conexión y hasta ahí nomás llegaste, y te deslegitimas dentro de los espacios. Yo estoy comprometida con varias causas también, como la central de biomasa que quieren instalar en Sí. Parral, cerca del territorio de Talquita, dentro de lo que puedo trato de aportar de alguna forma en eso, porque también tiene que ver con la nueva constitución y con la protección al medio ambiente, pues, para no convertirnos en una zona de sacrificio, y que también va a Sí. afectar no solo a Parral, sino que también va a afectar a la región de Ñuble, y también, obviamente, si estamos en Maule Sur, a Retiro. A Retiro también nos toca a nosotros. No, sí, obviamente tienen que estar en terreno, o sea, eso es una necesidad. Otra pregunta. Winfred, sin salirse del tema, pero sí me interesa saber cómo va el tema de la demanda en contra del Estado chileno y alemán, del tema que significa colonia y dignidad. Se nos cruzan los temas, O sea, chiquillos. eso es salir del tema. Eso po. salir de...
Ya. Está Está avanzando. avanzando, sí. Es como un mamut que avanza lento, paso por paso, pero va en la dirección correcta y estoy más optimista es una lucha de David contra Goliat, Contra Goliat. Y se pero, mueve todo. pero en la historia bíblica, ¿quién ganó? Ya, perfecto. David. Siga, David. Sí, sí. ¿Meritocracia? Preguntan, Fran. ¿Meritocracia? Caco de San Joaquín. Francisca, muy clara en sus comentarios. Me encanta la Fran Arauna. Le creo todo el rato. Oye, qué bueno, gracias, agradezco un montón la participación en las preguntas. Chiquillos, sigamos algo que intencionar cada uno, porque ya nos vamos acercando, ¿no es cierto? Ya se nos va el tiempo, esto es así, nos queda un rato todavía, pero siempre me dicen que yo termino el programa antes, y yo creo que no, pero yo creo que estamos dentro del tiempo. Yo soy media cuadradita, ¿qué quieren que les diga? Profesora, sí, pues estructurar. Francisca, algo que decir, que cómo vamos, digamos, aparte de las elecciones, que la gente participe, que participen de los cabildos cuando ustedes vengan a los territorios. ¿Vas a votar? Bueno, respecto a las elecciones... ¿Vas a votar? Momento, ¿vas a votar? Sí, yo siempre voto. ¿Y por siempre qué? ¿Hay algún candidata en el corazón o no quiere que le pregunte eso? Con todo el respeto del mundo, yo creo que aquí hay que terminar votando por el menos malo, lo siento en el alma, la verdad las cosas, de generar ese tipo de comentarios, pero sí creo que hay que participar. Sí. Aun cuando usted vaya a votar nulo, diga que no le importa y que no lo representa a nadie, pero por favor diga algo, manifieste su opinión de alguna forma. A mí la verdad no me parece ningún candidato como tan adecuado para lo que se va a vivir después del proceso constituyente. Sin perjuicio de eso, en ningún caso votaría por Kast. O sea, creo que Kast es retroceder. O sea, eso yo lo puedo decir abiertamente, no. Y respecto a los diputados y diputadas, hay dos candidatas que me parecen bastante buenas. Claro que yo tengo en el corazón a Priscila González, que es mi compañera de asamblea, que ella ha trabajado mucho por el territorio. Yo conozco su compromiso, pero también, si a alguien no le gusta la Priscila, está Consuelo Veloso también, que me parece una buena candidata para el territorio. Ojalá salieran los dos, para mí sería ideal. Pero sí, hay que participar. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar esta idea de que salga quien salga, yo tengo que trabajar igual, porque eso ha permitido que la corrupción irrumpa en los espacios y que después andemos alegando siempre de los políticos, pero nosotros no nos hacemos cargo que son parte de nuestras elecciones. Entonces, eso como que, perdón, me atoré, orientar hacia allá. ¿Ve? Porque tiene preferencia, pues. Esas son las preferencias. No coincidimos en las preferencias. Y usted, Winfrey, mientras toma agüita, la Fran. Ya. Tenemos unos minutitos para despedirnos. Para terminar, a la gente que le gusta la historia, el proceso que hoy día se está viviendo, a mí me gusta mucho compararlo a la luz de lo que vivió en la Revolución Francesa. Ya. He desempolvado un antiguo libro que tengo sobre el respecto, que se llaman Textos Fundamentales de la Revolución Francesa, y la verdad, la historia definitivamente es cíclica y se repiten, etcétera. Y si uno ve la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y del Hombre de la Revolución Francesa, es un texto de poquísimos artículos y que sin embargo fue tan determinante que desde el 1789 de la Revolución Francesa en adelante hasta el día de hoy, 2021, ha cambiado el curso de la historia como nunca ningún otro texto de esos pocos artículos que parecen casi como los 10 mandamientos de la Biblia. Y hay conceptos muy interesantes, como por ejemplo el bien común. Claro. ¿Qué es el famoso bien común? El bien común no es la sumatoria de los bienes individuales. El bien común es un conjunto de condiciones, de condiciones que tiene que dar la Constitución para que cada uno pueda realizarse dentro de la sociedad. Sí. Antiguamente se decía que cada uno pueda perseguir sus propios fines específicos, pero hoy día es mucho mejor decir realizarse a sí mismo, realizarse en sociedad, en comunidad, hoy día con las distintas familias que existen. Y eso es sumamente importante. El texto constitucional tiene que ser un texto que recoja valores.
Otra herramienta muy importante que tiene que recoger la Constitución es jerarquizar ciertos derechos fundamentales. No cabe ninguna duda que va a tener, al igual que la antigua Constitución, seguramente una especie de derechos fundamentales que no cabe duda que el Estado tiene que promover, garantizar y proteger. Pero eso hay que jerarquizarlo. Por ejemplo, la discusión sobre el derecho a propiedad. El derecho a propiedad, no cabe ninguna duda que es importantísimo para el desenvolvimiento no solamente de la sociedad, sino que de cada una de las personas, que tenga garantía jurídica, que si en el día de mañana tiene una parcela, una casa, un negocio, que no vaya a ser expropiado como se ha concebido en otras sociedades donde el estatismo se toma todo. Pero sin embargo, lo que hay que hacer es jerarquizarlo. El caso de los sitios de memoria que decía ahí un televidente. Los sitios de memoria, el Estado de Chile ha tenido que comprar lugares como Londres 38 a sus dueños, entre comillas, por el precio, entre comillas, porque el derecho a propiedad no preveía la posibilidad de poder expropiar si no es por utilidad pública. Utilidad pública, para entenderlo bien, en pocas palabras, es por ejemplo cuando se hace un camino y hay que expropiar el camino, es utilidad pública. Y ese estrecho concepto de utilidad pública hay que ampliarlo, por un lado, porque hay hoy día más derechos inmateriales que son más importantes que los materiales en la sociedad. Por ejemplo, el derecho a la memoria. O sea, no nos cabe ninguna duda que gente que ha vivido, por ejemplo, aquí cercano a la gente de Colonia Iñiguez, la víctima de Colonia Iñiguez, que en el día de mañana quieran hacer un sitio de memoria, hacer un parque por la paz, no choquen con un holding inmobiliaria, que en el fondo dice aquí hay artículo 19, número 24 de la Constitución, derecho a propiedad consagrado y está escrito en piedra. Entonces hay una herramienta y se lo voy a comentar a Francisca, aprovechar la instancia porque están muy ocupadas ahí con que se llama jerarquización. O sea, no toquen necesariamente el derecho a propiedad como tal, pero jerarquícenlo. Pónganlo en su debida altura. O sea, no puede, por ejemplo, un ejemplo muy básico, por ejemplo, nunca el derecho a propiedad, y nadie lo va a discutir, va a estar por encima del derecho a la vida. Por ejemplo. No cabe ninguna duda. No, y el ejemplo de la colonia es un muy buen exactamente. ejemplo. Y hay derechos hoy día inmateriales, hoy día mucho más desarrollados por la academia, etcétera, y esos derechos tienen que estar por encima de otros derechos. Y la jerarquización de los derechos fundamentales es sumamente importante. En la antigua Constitución siempre se ha discutido si, por ejemplo, la enunciación derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica, después ¿acaso eso es un catálogo jerárquico? Y siempre los tribunales han dicho que no es un catálogo jerárquico porque la comisión en su momento no lo elaboró en ese sistema. Entonces, esas pequeñas afirmaciones, claridad de conceptos, claridad de jerarquía de normas, incluso porque la Constitución, si bien es el texto fundamental más general, más amplio, en el cual más se recoge en el fondo la soberanía, en la amplitud de concepto que eso significa, también dentro de sí mismo también tiene una especie de jerarquía. Entonces, por eso en el capítulo 1 uno pone los conceptos más importantes. Entonces, cuando vas a los derechos fundamentales, tú pones en los primeros el derecho a la vida, integridad física, psíquica, y esos tienen que estar por encima de otros derechos fundamentales. Y que no, como una escalera, no porque están más abajo son menos importantes. O sea, yo no llego nunca a la escalera arriba si abajo me faltan 5 peldaños. Entonces, como una cadena, como decir, es una cadena, pero una cadena jerárquica, una cadena ordenada, una cadena de claridad de conceptos, una cadena lleno de valores, pero practicable, que es lo que es el famoso bajar de la idea, del mundo de las ideas al mundo real, como lo dije al principio, es sumamente importante. Como un arquitecto que visualiza una casa y en el día de mañana lo construye, no puede ser una casa en el aire, no puede ser, tiene que tener un fundamento, tiene que tener techo, tiene paredes, tiene que tener un flujograma, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros como abogados litigantes, y aquí termino para no quitarle más tiempo, lo que nosotros necesitamos, un texto del mejor que hay, ordenado, de conceptos claros, jerárquicos, de fácil interpretación y de fácil aplicación, porque no puede ser que nosotros en el día de mañana presentemos un recurso en el Tribunal de Justicia, una vulneración grave de algún derecho fundamental, y no haya un procedimiento racional y justo, rápido, en el cual se asegura el derecho vulnerado. Por ejemplo, el recurso de protección es una buena herramienta, pero hoy día en la práctica, igual así, un recurso de protección ya se tramita por más de 6 meses a veces. Un recurso de amparo que en teoría se tramita en 24, 48 horas, se tramita en un mes o incluso 2 semanas, etcétera. Y hay que saber que el recurso de amparo es para gente, por ejemplo, que está ilegalmente encerrada en alguna parte. Entonces no pueden ser 2
2 puede ser semanas. 2 Imagínate lo que semanas. son 2 semanas. Claro. Y eso es una profunda reforma que necesitamos aquí, más que el Poder Judicial, al procedimiento. Ah, El claro. procedimiento tiene que ser lo que se Claro, llama racional y objetivo, justo, sí. pero claro, rápido, eficiente, eficiente. y que inmediatamente evacuado todos los trámites se materialicen. Exacto. Eso es importante. Y eso viene con lo que ellas hagan. Ojalá, Francisca. Francisca, oye, Sí, bueno, hacer una pura precisión, claro, Ya. el derecho de propiedad, hoy yo encuentro que está por sobre todo, porque si tú lo ves en el mismo Código Penal, la propiedad está mucho más protegida y tiene penas mucho más altas que la misma vida. Entonces yo creo que sí se le ha dado una relevancia excesiva al derecho de propiedad. Bueno, lo que pasa en Colonia también, si vemos que hay vulneración de los derechos humanos, pero todavía las sociedades que persisten ahí se han mantenido sin seguir ganando plata en el espacio. Entonces yo creo que hay como ese tema que hay que discutirlo. hay que discutirlo, sí. Francisca. Pero yo quiero agradecer el espacio, eso quería hablar. Lindo, Quería ya. agradecer, Marvi, tu generosidad siempre. Yo sé que a veces no te contesto siempre, pero es que ha sido jamás en mi vida me había sonado tanto el teléfono, jamás se me había descargado en un día el teléfono. Pero siempre que pueda, Marvi, cuenta conmigo. Decisión 2021 siempre fue un espacio que me abrió las puertas y que sé que entrega la información, que son muy responsables en la entrega de información, así que contenta siempre que pueda participar, lo haré, y lo mismo con Wilfred. Yo creo que somos parte de bueno, yo sé que es mucho más comprometido, mucho más visiblemente comprometido con la lucha por las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Colonia Dignidad, pero que él también sepa que puede contar conmigo desde el espacio en el que me encuentro y desde las personas que están y que son parte de la Asociación de Derechos Humanos de Parral. Así que eso, chiquillo, y muchas gracias por la invitación. Siempre que pueda, aquí estoy para conversar. Un millón de gracias, Francisca. Muchas Te gracias. lo agradezco un montón. Winfred, a ti también un montón. Yo antes de irme, chiquillos, como siempre, les recomiendo un librito. Acabo de leer La Fronda, cómo la élite secuestró la democracia. Un libro entretenido, ameno. El Jorge Baratit lo presenta y de verdad uno se sorprende. No ha cambiado nada este país. Sigue la democracia, sigue siendo igual como ha sido hasta siempre. Un millón de gracias, estimados. Ha sido un entretenido programa. Les agradezco un montón. Vamos a estar de nuevo juntándonos. Y recuerden todos ustedes irnos preparando para el 21 de noviembre. Sí o sí es importante ir a votar. No da lo mismo. Y tampoco lo que decía la Francisca, tengo que seguir trabajando igual. Qué bueno que sigamos trabajando igual, pero vamos a votar. Chiquillos, hasta la próxima semana. Recuerden que estamos buscándole nombre al programa, porque ya no vamos a llamarnos Decisión 2021, y va ganando diálogos. Así que vamos en esa. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Marta. Chao. Chao, chiquillos. Muchas gracias, Francisca. Chao. 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 Hemos presentado Decisión 2021. Camino a una nueva constitución.